Bienvenidos a la review de la SJ5000 Plus, una cámara de gran calidad con un precio que le llamará la atención a más de uno. La SJ5000 Plus permite regular el volumen del micrófono. Durante toda esta review hemos estado grabando con este volumen al 60%, así que vamos a empezar con una prueba de sonido para ver por qué. En esta primera prueba el micrófono está al 60%, aunque pueda parecer un poco bajo, creo que es el nivel que mejor claridad de sonido ofrece. Ahora vamos a ver qué pasa cuando ponemos este volumen al 100%. Al principio, cuando la canción nos está reproduciendo, se puede escuchar un molesto ruido de fondo. Es por esto que hemos decidido hacer toda la review con el volumen al 60%, ya que, aun con la canción reproduciéndose, se sigue escuchando ligeramente ese ruido. Este vídeo está renderizado y subido a 60 frames por segundo para poder así ver el efecto que producen los vídeos con esta tasa de frames. Sin embargo, a la hora de aplicar cámaras lentas, se verá como si fuera un vídeo a 30 frames por segundo. Aunque sea un vídeo a 60 frames por segundo, los vídeos a 30 frames por segundo se verán como tales, simplemente cada frame estará duplicado, por lo que los percibiréis como si estuvieseis viendo un vídeo a 30 frames por segundo normal. En este primer vídeo podemos ver lo que ocurre cuando cambiamos de una zona no muy iluminada a una con más iluminación. Vemos que la cámara se adapta sin problemas a las nuevas situaciones, dejando quizá los arbustos un poco menos iluminados, pero en general obteniendo una buena exposición. En este vídeo podemos ver cuando, aún apuntando la cámara directamente al sol, el resto de la imagen está correctamente expuesta y no se oscurece como ocurre con otras cámaras. Igualmente, si enfocamos al cielo y posteriormente a una zona con menor iluminación, vemos como otra vez la cámara vuelve a adaptarse rápidamente a estas nuevas condiciones. En este vídeo podemos ver lo que ocurre cuando enfocamos la cámara a una zona con el cielo mucho más luminoso. Vemos como ahora sí que le cuesta un poco más enfocar los árboles y se ven bastante oscuros. Sin embargo, vamos a ver cómo de nuevo, al cambiar a unas condiciones de luz totalmente diferentes, la cámara rápidamente se adapta. Si volvemos a enfocar la cámara a donde estaba antes, vemos como ahora los árboles sí que están bien expuestos. Esto es porque venimos de una zona con menos iluminación. Sin embargo, vamos a ver cómo ahora la cámara de nuevo vuelve a adaptarse, solo que no a una velocidad tan alta. En este vídeo podemos ver lo mismo que en los anteriores, la capacidad de la cámara para adaptarse a modificaciones en las condiciones de luz. A continuación vamos a ver algunas fotografías realizadas de día. Esta primera foto vemos que está relativamente bien expuesta, a excepción de algunas zonas sobreexpuestas y otras subexpuestas, pero en general podremos decir que es de bastante buena calidad. Sin embargo, vemos como en algunos bordes la cámara, quizá en un intento de aumentar el nivel de detalle, genera estos halos alrededor de los bordes que a mí personalmente no me gustan y que luego veremos que también son algo característico de sus vídeos. En esta foto, de nuevo, vemos una correcta exposición y un buen nivel de detalle. Recordamos que esta cámara tiene 16 megapíxeles. Aquí podemos ver cómo la cámara, ante un cielo muy luminoso, puede subexponer algunas partes de la foto. En este vídeo, grabado a 30 frames por segundo, podemos ver por ejemplo que esta cámara carece totalmente de cualquier tipo de estabilización. Vemos que aún así el nivel de detalle es bastante bueno y a pesar de no tener una situación de iluminación totalmente adecuada, no genera un nivel de ruido muy excesivo. En este vídeo podemos ver que grabando a 60 frames por segundo los resultados son similares, por no decir iguales, que grabando a 30 frames por segundo, en lo que se refiere por ejemplo a nivel de detalle o ruido.
En estos dos vídeos grabados en movimiento, podemos ver de nuevo cómo la cámara carece totalmente de estabilización. Aun habiéndolo grabado patinando, que es una situación bastante más estable que andando, vemos como en algunos casos es casi imperceptible. Vemos como grabando ahora 60 frames obtenemos una imagen mucho más fluida, pero la estabilización sigue siendo la misma, ninguna. Vemos como si sujetamos la cámara totalmente quieta, sin realizar nosotros ningún movimiento, la imagen mejora ligeramente, pero aún así seguimos teniendo vibraciones. A continuación, vamos a ver cómo se comporta la cámara en vídeos grabados en 720p a 120 frames por segundo. Vemos que el nivel de detalle es bastante bueno, así como la exposición, sin que esto suponga un aumento muy grande de los niveles de ruido. Vemos como evidentemente el nivel de detalle es menor que grabando a Full HD, pero aún así creo que estos vídeos grabados por lo menos en estas situaciones pueden ser de bastante utilidad, tanto como para vídeos caseros como para vídeos más profesionales. La grabación en 480p a 240 frames por segundo diría que es totalmente inutilizable. Vemos cómo se genera una gran distorsión en los bordes de los objetos que en algunos casos no permite ni siquiera reconocerlos. Esto ocurre incluso en condiciones óptimas de iluminación, como en este caso, que estamos en un día bastante soleado. A continuación, vamos a ver cómo también podemos usar la grabación en Full HD a 60 frames por segundo para realizar cámaras lentas. Evidentemente, el efecto no será el mismo que grabando a 120 frames por segundo, pero aún así es muy utilizable. Me gustaría usar este vídeo para destacar una cosa que he mencionado antes en la fotografía. Si hacemos zoom, vemos como la cámara, en un intento de aumentar el nivel de detalle, genera estos halos alrededor de los objetos. Este intento de aumentar el detalle está hecho por software, y sinceramente no lo veo muy útil. Puede dar, a priori, una sensación falsa de un gran nivel de detalle, pero cuando realmente nos acercamos vemos que esto es lo que ocurre. Vamos a pasar ahora a la grabación en interiores. En este caso vemos como la cámara, al pasar de un interior bien iluminado a otro menos iluminado, se adapta con mucha facilidad. Aún así vemos que los niveles de ruido son mucho más altos, y que este efecto que acabo de mencionar del halo ha desaparecido. A 60 frames por segundo, vemos como parece que el nivel de ruido aumenta un poco. Aún así diría que la calidad de imagen es muy similar y que es perfectamente utilizable. Vemos como grabando a 120 frames por segundo, la cosa cambia bastante. Ahora tenemos una imagen muy suavizada en la que hemos perdido muchísimo nivel de detalle. Esto probablemente sea un intento de disminuir la cantidad de ruido de la imagen. Aún así vemos que es de bastante calidad. Por supuesto, no como para utilizarlo a nivel más profesional. Si ante un día luminoso yo lo consideraba totalmente inutilizable, en interiores más todavía. La grabación en 240 frames por segundo nos dará unos niveles altísimos de ruido y unos objetos casi imperceptibles. Grabando a 60 frames por segundo en un interior menos iluminado, vemos como ahora sí que aumenta bastante la cantidad de ruido. Aún así, el nivel de detalle diría que es relativamente bueno. En esta imagen se puede ver bien cómo este efecto que he mencionado antes, con el que la cámara intentaba aumentar el nivel de detalle, ha desaparecido completamente. Igual que en exteriores, en interiores también podemos usar la grabación en Full HD a 60 frames por segundo para realizar cámaras lentas. Vemos como si ahora grabamos a 120 frames por segundo en un interior menos iluminado, la calidad de la imagen disminuye sustancialmente. El nivel de detalle es realmente bajo. Esto de nuevo será un intento de mantener el nivel de ruido bajo. En general podríamos decir que para grabar en interiores poco iluminados, lo mejor es hacerlo en Full HD a 30 frames por segundo. Las fotos en interiores de objetos cercanos vemos que nos dan un nivel de detalle bastante bueno y unos niveles de ruido no muy altos.
Aún así, quizá podríamos esperar un poco más de una cámara de 16 megapíxeles. Cuando ya no estamos ante un objeto cercano, vemos como ahora el nivel de detalle ha disminuido bastante, sobre todo en los objetos más lejanos. Esto es normal en este tipo de cámaras. Aún así, creo que los niveles de ruido de esta foto son bastante aceptables, sobre todo teniendo en cuenta el tipo de iluminación. Vamos a pasar ahora a la grabación debajo del agua, en este primer caso a 60 frames por segundo. Podemos ver como a pesar de que el fondo tiene un nivel de luz bastante alto, el resto de la imagen está bastante bien enfocado y con un buen nivel de detalle. Vemos como grabando a 30 frames por segundo, el nivel de detalle sigue siendo igual de bueno. Además, me gustaría destacar los balances de blancos que hace esta cámara debajo del agua, ya que nos da unos colores muy naturales. En este caso podemos ver la grabación a cámara lenta debajo del agua. Yo personalmente he quedado bastante sorprendido con el buen nivel de detalle que es capaz de captar y, de nuevo, este gran balance de blancos que hace la cámara. Podemos aprovechar estos vídeos también para ver la calidad del sonido debajo del agua con la funda puesta. Vamos a pasar ahora a ver las grabaciones nocturnas. Vemos como a 30 frames por segundo el nivel de ruido es el esperado en este tipo de cámaras. Vemos sin embargo como las luces están bastante sobreexpuestas, lo cual nos da un nivel nulo de detalle. Podemos ver como también de noche este efecto de la cámara para intentar aumentar el nivel de detalle ha desaparecido. De nuevo esto es para evitar que se vea mucho más ruido. A 60 frames por segundo vemos como ahora sí que aumenta bastante el nivel de ruido respecto a la grabación a 30 frames por segundo. De nuevo, las luces vuelven a estar sobreexpuestas, y el nivel de detalle no es todo lo bueno que podríamos esperar. En la grabación a 120 frames por segundo de noche, vemos como los niveles de ruido son altísimos y los niveles de detalle casi nulos. Definitivamente no recomendaría usar este modo de grabación en estas situaciones de luz. Sí que es verdad que, de nuevo, igual que mencionamos en las grabaciones en interiores poco iluminados, podría ser útil en el caso de vídeos más caseros, pero no en el caso de vídeos con un enfoque más profesional. Si la grabación a 240 frames por segundo ya era inútil, tanto de día como en interiores, de noche lo es mucho más. Por último, me gustaría destacar las diferencias de las grabaciones nocturnas a 30 frames por segundo y 60 frames por segundo. Aquí podemos ver claramente como a 60 frames por segundo los niveles de ruido son mucho más altos y los de detalle más bajos. La fotografía nocturna podríamos decir que es bastante buena, aunque de nuevo nos encontramos las luces sobreexpuestas. Vemos como la vibración de la mano, unido a un mayor tiempo de exposición, nos da unos bordes muy poco definidos. Si ahora usamos un trípode, vemos como la cosa cambia. Los niveles de ruido siguen siendo similares, pero vemos como ahora los bordes están bastante bien definidos y el nivel de detalle es más alto. Por último, me gustaría hablar del disparo en ráfaga de esta cámara. Me sorprendió bastante ver que era capaz de hacer 20 fotos en un segundo, así que decidí comprobarlo. Para hacerlo, seleccioné este modo y fotografié un cronómetro. Podemos ver cómo en realidad tomo 20 fotografías solo que en 2 segundos. Quizá esto podría ser porque la microSD no es suficientemente rápida, aunque no creo que sea por esto. Una cosa que me sorprendió bastante es que al ver este modo de disparo, pareció que las 20 fotos habían tardado 7 segundos en tomarse. Sin embargo, luego al verlas en el ordenador, me di cuenta de que solo habían tardado 2 segundos. Por último, vamos a pasar a las conclusiones. Me atrevería a decir que la SJ5000 Plus es de las mejores cámaras en relación calidad-precio actualmente. Sí que es verdad que durante esta review hemos dicho que en situaciones de luminosidad escasa y en modos de grabación como a cámara lenta o en 1080p a 60 frames por segundo, aumenta bastante el ruido y disminuye el nivel de detalle. Pero también hay que decir que esto es algo que ocurre tanto en las cámaras de Sony como en las cámaras GoPro, y estamos hablando de cámaras que valen entre 250 y 500 euros. Aún así, en estas condiciones de luminosidad, si grabamos en 1080p a 30 frames por segundo, la calidad que obtendremos será excelente. En condiciones de buena luminosidad, la calidad es igualmente buena. Tenemos un buen nivel de detalle y un nivel de ruido no muy elevado. Además, me gustaría destacar la grabación que tiene esta cámara debajo del agua. Ya lo he dicho durante la review y lo vuelvo a repetir. Realmente he quedado impresionado con esta.
Si sois de los que os gusta, por ejemplo, grabar vídeos en verano en la piscina, os gusta bucear, ir a la playa, esta cámara definitivamente es la vuestra. Creo que la grabación de esta cámara debajo del agua está al nivel de otras de muchísimo mayor precio. Por eso, si compráis esta cámara para este tipo de grabaciones, desde luego será una compra acertada. En resumen, si vuestra pregunta es si deberíais comprar esta cámara, mi respuesta es un sí. En condiciones buenas de luminosidad, obtendréis resultados excelentes con casi cualquier modo de grabación. Y debajo del agua obtendréis una calidad que por este precio seguramente no encontréis en otra cámara. Evidentemente hay otras cámaras con más opciones si lo que estáis buscando son producciones mucho más profesionales, pero evidentemente en este rango de precio no creo que sea lo que estamos buscando. Por eso vuelvo a repetir que probablemente estemos ante la mejor cámara del mercado en relación calidad-precio, sobre todo teniendo en cuenta todos los accesorios que incluye.